Hechos Ecuador, es la televisión, es la radio, es la voz del pueblo. Uno de los temas de mayor preocupación ha sido este tema de las pretensiones de ejecutar el nuevo atraco bancario, así como lo hicieron en el año 99. ¿Y quienes lo hicieron? Fue el gobierno de Yamil Mawad, con la misma gente que ahora están en el gobierno con Guillermo Lasso. Es decir, para nuestro entender, este grupo que hicieron el saqueo del país en el año 99, ahora han retornado después de 20 años, a lo mejor para completar el saqueo. Así lo entiendo yo. Lo siento mucho si es que resienten esa gente, si le duele. Así entiendo yo. Y así entendemos un grupo de ciudadanos en este país. Entonces, esta supuesta venta, repito, sería un nuevo saqueo bancario del siglo o sería un nuevo atraco bancario del siglo. ¿Por qué lo decimos de esto? Porque lamentablemente este cuento, este pretexto de decirles que esta plata es para combatir la desnutrición infantil en el Ecuador realmente es extremadamente un cuento, una mentira, una farsa, porque pretende poner de por medio este cuento de que es para los niños, niñas, adolescentes. Yo solamente quiero recordar al país, en este momento, el gobierno del presidente Guillermo Lasso lo que viene es a iniciar cosechar la siembra que hicieron gracias al 7 veces sí. Pueblo ecuatoriano, acuérdate quiénes fueron los promotores de 7 veces sí, con la que dejaron sembrado todo para que luego cosecharan con la privatización, con el saqueo, con el atraco bancario que hoy ya está en marcha. Entonces, ¿para qué quiere supuestamente vender? Lo que quiere, para nuestro entender, es que él mismo vendería nuestro banco de los ecuatorianos, él mismo compraría a través de sus testaferros con las empresas fantasma que ha tenido en Panamá, sí, entonces él estaría interesado para duplicar la riqueza, es decir, para convertirse en el banquero más grande, más poderoso de este país, y esa fortuna heredarlos para sus hijos, para su familia. Mientras tanto, el resto seguiremos siendo desnutridos. Así que es un cuento, es una mentira, es una farsa lo que quiere poner de por medio supuestamente el tema de los niños, adolescentes, el tema de la desnutrición. Los ecuatorianos debemos preguntar cuánto cuesta el Banco del Pacífico para poder vender. Desde luego, para hacer un proceso de compra-venta, lo que vamos a poner primero es el valor, pues, y luego vamos a ver cuáles son las condiciones de la compra-venta, ¿sí? Entonces, primero, ¿cuánto cuesta? Según varias cifras del sistema financiero nacional a la que hemos tenido acceso nosotros, es que el Banco del Pacífico estaría con un patrimonio en activos alrededor de 6.943 millones de dólares. Sí, y o sea, de esa manera queda en el segundo lugar de los 3 bancos más grandes de este país, seguido por el Banco del Pichincha. Y en tercer lugar se encuentra el Banco de Guayaquil del señor Guillermo Lasso, con un patrimonio aproximado de 5.800 millones de dólares, es decir, menos que el Banco del Pacífico. Banco del Pacífico es el más poderoso en comparación al Banco de Guayaquil. Entonces, como le estorba, como le compite, necesita como sea apropiarse de ese banco. El otro elemento es que quiero señalar quiénes pueden comprar en estos recorridos que estamos haciendo los ecuatorianos. Mucha gente ha dicho, compañero Ángel, compremos, hagamos una vaca, mejor compremos, nosotros ha dicho. Pero lamentablemente quiero señalar quiénes quieren comprar de acuerdo a la resolución de la Corporación Financiera Nacional que ya trabajó Moreno Lazo, porque recuerden que Moreno era Lazo y ahora Lazo es Moreno. Entonces ahí, ¿quiénes pueden comprar? Serían los inversionistas extranjeros, las empresas extranjeras, que al parecer, sí, repito, que al parecer sería el propio Guillermo Lasso quien pretende comprar este banco a través de sus testaferros por medio de las empresas fantasmas que ha tenido en Panamá, por ejemplo. A ver, ayer me parece, o sea, en estos días salió
que el presidente del Banco del Pacífico sale a decir que están interesados las empresas extranjeras latinoamericanas. Fíjese cómo coincide. Dice, las empresas extranjeras latinoamericanas estarían interesados en comprar el Banco del Pacífico, también las empresas europeas. Repito, que a nuestro de las empresas fantásticas. Se le fue la imagen, Angelito. Sí, parece que el internet de Angelito. Para ver el valor, para vender un bien público entre público o un público a privado, lo que se hace generalmente es un peritaje para cuantificar el valor. Entonces, en esto, ¿cómo habrían cuantificado? Igual cuantificarían peritos internacionales, porque también cuadra, peritos internacionales. Entonces podría ser los mismos testaferros de señor Guillermo Lazo. Entonces, ¿cuánto habrían cuantificado ya en el proceso que hizo con Moreno? Habrían cuantificado y estarían por pagar solamente los 700 millones de dólares, siendo que el Banco del Pacífico cuesta más de 6.900 millones de dólares. Por tanto, estarían queriendo saquearnos ahí de frente alrededor de 6.243 millones de dólares solamente por este concepto de compra-venta del Banco del Pacífico en este negocio redondo. Pero esta gente, como son tan ambiciosos, no quedan conforme con eso. Continúan con este proceso de saqueo. ¿Qué pretenden hacer? ¿Cómo? ¿Con qué plata quieren pagar? Lamentablemente las empresas muchas veces hacen esa trampa para hacer el saqueo, para completar el saqueo. Estarían por hacer el crédito a la misma Corporación Financiera Nacional, donde están nuestros recursos, la plata de los ecuatorianos. Es decir, compraría, entre comillas, nuestro banco, compraría fiándonos a nosotros mismos, para que después de un año diga, ¿sabe qué? El banco se quebró, ya no tenemos plata. Y después le mandarían un proyecto de ley de condonación de deuda, como hicieron la vez anterior. Condonaron más de 4.600 millones de dólares a los grupos económicos morosos de este país. Entonces, mandarían un proyecto de ley, como tiene mayoría en la Asamblea, posiblemente aprobarían. De esa manera pretenden saquear, pretenden atracar el 100% del valor del Banco del Pacífico. Pero además, esta sería la primera acción contundente en cuanto a la cosecha, gracias al 7 veces sí. Lo mismo harían con la CNT, con las hidroeléctricas, con las refinerías, haría con las carreteras, haría con educación, con salud, porque viene el neoliberalismo a rajatabla para apoderarse de los bienes públicos más rentables de este país. A eso nos oponemos, a eso decimos no. Por eso un grupo de dirigentes, un grupo de ciudadanos hemos reunido para analizar este tema, a oponernos, a decirles que no estamos de acuerdo el saqueo al Banco del Pacífico ni demás bienes del Estado. En ese escenario estamos generando movilización, estamos generando plantones ya hemos realizado, y así que para que no diga que somos radicales, no diga que solo oponemos, que somos radicales. Nosotros le estamos oponiendo, pero también proponiendo al gobierno, al Estado ecuatoriano. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Conforme al artículo 61, numeral 4 de la Constitución, que dispone, tenemos derecho a la participación y ser consultados. En ese escenario le planteamos al presidente dos cosas muy importantes para el país. Primero, la conformación de una veeduría ciudadana plurinacional que integre diversos sectores de la sociedad civil. ¿Para qué? Para cuantificar realmente cuánto cuesta el Banco del Pacífico, pero también para revisar todas esas resoluciones hechas en el gobierno anterior, donde prepararon toda la documentación, para revisar cómo está ese documento de sigilio bancario, donde señalaría que durante 15 años nadie debe saber
cuánto costó el banco, por cuánto se vendió y quién compró. ¡Qué barbaridad! ¿Por qué ese ocultamiento? Entonces, esa comisión que verifique, revise, levante un informe y haga público por temas de transparencia. Segundo, vamos a una consulta popular para que el pueblo ecuatoriano, los verdaderos dueños, autoricemos o no la venta del Banco del Pacífico. Y finalmente al presidente le decimos, ya que está tan interesado en venderlos, venda su banco, pues, venda sus empresas, venda sus bienes y no los toque en los bienes del pueblo ecuatoriano. Esta preocupación lo tenemos porque no hay transparencia, repito, que estaría las resoluciones hechos ya en el gobierno anterior. Recuerden, otra vez le digo, Moreno era Lazo y Lazo ahora es Moreno. Entonces, existiría ese documento de confidencialidad o sigilio bancario que es ocultamiento, la trampa necesaria que han hecho, que por durante 15 años nadie debe saber por cuánto se vendió, quién se la compró. Después de 15 años, ahí estaremos, ahí llegaremos a saber, pero cuando las cosas ya sean demasiado tarde. A esto nos oponemos, por eso es que hacemos el llamado al pueblo ecuatoriano a que apóyennos en una campaña. Hemos creado un hashtag que se llama No Vendo Mi Banco Pacífico. Ayúdenos. Ustedes como medio de comunicación, muchas gracias, ayuden también a difundirlos de esto y seguro, estamos seguros que vamos a darle la pelea en contra del presidente sobre esta pretensión de nuevo saqueo a nuestro Banco del Pacífico y demás bienes públicos. Correcto. Lucho. Muy bien, Angelito. Vamos a tener que hacer, vamos a estar en la campaña. En esa campaña con el hashtag, ¿cómo dice que es el hashtag? No vendo mi Banco Pacífico. No vendo mi Banco Pacífico. No vendo mi banco. Mi Banco Pacífico. Mi Banco Pacífico. No vendo. No vendo. No vendo mi Banco Pacífico. Mi Banco Pacífico. Angelito, el gobierno como tal se está haciendo sordo. Parece que no escucha al pueblo. De lo que se ve, de lo que se observa, ya para él no existe la CONAI, porque ya tiene su grupo del Pachacuti. Pero aparte, como sabe que la CONAI se está abriendo de Pachacuti, Pachacuti ya no tiene fuerza, porque Pachacuti como real, como Pachacuti no tiene fuerza, la que tiene fuerza es la CONAI. Tampoco está invitando a la CONAI, se queda con los Pachacuti, pero ahora está hablando con el grupo del FENOCIN. FENOCIN está acercándose, está asistiendo a las mesas de diálogo con el gobierno y ya tiene ciertos avances, según lo que sale en los medios de comunicación, con este grupo, y va a hablar, y están hablando sobre el asunto de los 15 idiomas de interculturalidad, y donde van a ver una ley que van a dar 15 direcciones para estas lenguas que hay. Eso lo está diciendo el señor Luis Pachala. ¿Cómo tú ves esta gestión del gobierno que divide y no cumple con las promesas que realmente él dio en campaña? Bueno, estimado Luis, antes de contestar esta pregunta, yo quiero complementar lo anterior. Correcto. Nosotros estamos reuniéndonos, organizando para tomar algunas acciones. Una de ellas es que estamos exhortando a la Asamblea Nacional y vamos a presentar por escrito para que la Asamblea Nacional en un pleno trate este tema de la no venta del Banco del Pacífico y demás bienes públicos, para lo cual nos reciba en comisión general para que nosotros presentemos nuestros argumentos necesarios de por qué nos oponemos a la venta del Banco del Pacífico y de demás bienes públicos. Segundo, vamos a exigir a la Corte Constitucional, porque ha habido algunos ciudadanos años anteriores mismo que han presentado una demanda de desclasificación de la información sobre el proceso de la compra-venta del Banco del Pacífico, pero lamentablemente la Corte Constitucional no ha dado paso. Tercero, vamos a ver la posibilidad de sentar con algunos otros actores que están también emprendiendo esta lucha. Por ejemplo, el doctor Pedro Granja, que no tengo el honor de conocerlos, que lo he visto en los medios de comunicación. Él, por ejemplo, está recogiendo firmas
y así otros actores están trabajando. Necesitamos hacer una sola fuerza. Y otro elemento es que en el marco de la democracia, en el marco de la iniciativa popular ciudadana, estamos analizando la posibilidad de pedir formularios de la clave al Consejo Electoral para poder recoger firmas y proponer una consulta popular. Por eso es que estamos llamando al pueblo ecuatoriano, para impedir este saqueo con esa campaña No Vendo Mi Banco Pacífico. Primero. Segundo, nosotros vemos con mucha preocupación de la actuación de algunos asambleístas de Pachacuti en la legislatura ecuatoriana. Lamentablemente, eso no lo digo yo, lo dice Salvador Quispe, lo dice la CONAIE, no lo dice el Ángel Tipantuña, cuidado, porque después dirán, el Ángel estaba denunciando a los de Pachacuti. No, 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 no lo estoy denunciando, sino que lo estoy expresando mi preocupación y que nosotros como organización tenemos una serie de preocupaciones, repito, por la actuación de ciertos asambleístas de Pachacuti. Lamentablemente están defendiendo al gobierno. Sí, el gobierno recientemente, por el tema de Pandora Papers, legal, constitucionalmente, debió ser llamado a la asamblea y ser destituido. Pero lamentablemente, los asambleístas de Pachacuti mismo, a rajatabla, no todos, a rajatabla, han opuesto la comparecencia del presidente a la asamblea. La comparecencia. Y peor, pues una destitución. Eso hace ver que presumiblemente existiría un pacto, primero. Y luego, lamentablemente con otras organizaciones que el presidente estaría como dando prioridad a hacer reuniones, a llegar posiblemente a serie de acuerdos, pero que no son ya de mayor prioridad, digamos, que el tema de lenguas en el Ecuador sí sería importante, pero no sería de mayor prioridad. Ese es el problema, que en el Ecuador necesitamos fortalecer la interculturalidad. Sí, sí, se habla solamente de temas de identidad, se habla a lo mejor de lenguas, pero ¿y tema económico? ¿Y lo económico? Nada. Allí nosotros discrepamos. Para nosotros, primero es el tema económico. Hay que resolver el tema económico y de ahí viene ya prácticamente de añadidura, viene el tema de las lenguas, de la cultura. Ese ya viene después. Pero lamentablemente aquí le ponen al revés solo para engañar, para disuadir, para dividir, para debilitar a la movilización popular, que la CONAIE ya lo ha anunciado y que nosotros también estamos trabajando para ir a la movilización con los que podamos. Entonces, lamentablemente es un engaño más. Y yo creo que los compañeros dirigentes de la CONAIE han sido engañados, eso es evidente. Llaman a la reunión, se sientan en Carondelet y luego también otra vez llaman y dijeron que en 10 días le van a dar la respuesta. Nada. Hasta ahora no hay respuesta. Por tanto, la CONAIE ha dicho que ya no puede haber ningún diálogo sin resultados y por tanto el engaño está más que confirmado. Así es que en ese nivel no me extraña a mí personalmente, lo que sí estoy seguro de que este gobierno pretenderá, como sea, comprar conciencias, dividir organizaciones, dividir liderazgos. Lamentablemente, para mí, a parecer, según la denuncia de la CONAIE, la denuncia de Salvador Quispe, prácticamente ya le tiene fraccionado a Pachacuti. Y esa mayoría que tiene el gobierno en la Asamblea Nacional, le tiene en bolsillo del presidente, tiene una mayoría de asambleístas podredumbres con algunas honrosas excepciones. Eso realmente sí nos tiene bien preocupado, por eso que nos da mayor ánimo a que tenemos que organizar para ir a la movilización popular, para defender los bienes públicos y para defender los derechos del pueblo ecuatoriano y defender la dignidad nacional, ponerle un freno ya al presidente Guillermo Lasso. Pero lo que tú estás diciendo es una verdad absoluta que vemos nosotros desde afuera de lo que está pasando en la Asamblea. La maniobra que hizo la señora presidenta de la Asamblea en cuanto a la última votación en la ley esta tributaria es vergonzosa,
También es vergonzoso la votación que se dio para el defensor del pueblo, cuando ustedes los jóvenes fueron los que pusieron los muertos, ustedes los jóvenes son los que perdieron los ojos y hubo más de 1000 y pico de heridos y presos. Eso desde ahí ya esto estuvo realmente torcido, estuvieron infiltrados, que es el término verdad central, traidores a un pueblo que les dio el voto y que les dio la confianza. La señora Yori, ¿tú crees que tú pidiendo por escrito el asunto de la Comisión General que los reciban en la Asamblea, tú crees que le va a dar paso? No tengo ninguna esperanza, pero no hay peor gestión que no se pueda hacer. Dejaremos por escrito ese pedido y haremos lo que tenga que hacer. Repito, no tengo esperanza, pero no hay peor gestión que no se pueda hacer. Entonces, en ese escenario, sí, pues en efecto, habrá que recordar al pueblo ecuatoriano, según los hechos, le dicen, no lo puedo confirmar, según los hechos y se presume que habría pacto en la Asamblea Nacional con el gobierno. Y le acusan a los que no tendrían pactos. ¡Qué barbaridad! Por ejemplo, es visible ese presunto pacto de quienes están dirigiendo la Asamblea. Sí, la señora Guadalupe Llori vota con el gobierno. Sí, vota con el gobierno. Y eso lo denuncia la CONAIE. No lo digo yo, eso lo denuncia ellos. Ya, en la ley de régimen tributario que pasó y se convirtió en decreto ley. Pero ¿qué es lo que está pasando? El pueblo ecuatoriano debe saber. No es que quiero defenderme a bloque de UNES necesariamente, sino que son hechos reales. ¿Quién está dirigiendo la asamblea? La señora Guadalupe Llori de Pachacuti. Sí, ella debió tratar antes de que llegue 30 días. Es decir, posiblemente debió tratar una semana antes. ¿Por qué tenía que tratar a la última hora? Entonces, para mí entender, ya todo era planificado, todo era acordado a que como sea, que pase por el Ministerio de la Ley. Sí, entonces, a la última hora se convoca al debate sobre ese informe del proyecto de régimen económico que envió con carácter económico urgente el presidente Guillermo Lasso en beneficio de los grupos económicos. Ya, pero legalmente, constitucionalmente, ¿ahí qué se debió hacer? Ya se negó, creo que es con 92, dos votos. Se negó, de acuerdo al artículo 140, me parece que es de la Constitución. Ahí dice, negado, modificado o aprobado. Entonces tiene que comunicarse al presidente. Ya se negó. Entonces la presidenta, ¿qué es lo que debía hacer? Clausurar la sesión, comunicarle a través de secretaría o ella mismo al presidente de la República que su proyecto de ley ha sido negado. Punto. Eso debe hacer un patriota, eso debe hacer un progresista, eso debe hacer una gente que viene de los pueblos, de la base, como ellos los llaman. Eso debió hacer, pero buscaron todas las artimañas necesarias. Entonces ahí sí, otro informe. Lamentablemente los de UNES también presentan otro informe, son negados, no tienen votos, y UNES sale afuera para reunir, para analizar, hasta eso, ¿qué le hacen? Pachacuti mismo hace que le vote una moción para el archivo. Sí, UNES ni siquiera tuvo chance de ir a sus curules. Es Correcto. decir, todas las mañoserías hicieron y UNES quedó como abstención, pero ni siquiera estuvieron ahí porque estuvieron reunidos analizando. Así pasó por el Ministerio de la Ley. ¿Y a quién se culpa? A UNES. ¡Qué barbaridad! ¿Qué cosas más terribles que ha sabido haber en la política? Por eso que realmente la política ha sido, no para todos los políticos, pero para cuántos políticos que están en la Asamblea, lamentablemente la política ha sido tan sucia, tan cochina realmente. Qué pena, con mucha pena lo digo. Pero, Angelito, eso que tú dices, tan mala, tan cochina, tan apestosa, tan de todo, pero son la gente que realmente no tiene una convicción de lo que es el servir al pueblo. A mí me dan el voto es para servicio al pueblo, por lo tanto, esta gente va es con el fin de pensar para ellos y su alrededor. Tú que eres un elemento joven y que
espero que llegues muy lejos porque tú tienes una trayectoria verdaderamente en tu área en cuanto veo que te gusta defender las causas y pensar en los demás. Nunca te desvíes de tus principios porque eso es lo que te hace grande. Ahorita es el angelito para nosotros, mañana será el angelote porque vas a llegar a posiciones muy altas, Angelito. Así que nunca te equivoques del camino, sigue por la línea que vas. Richard. Angelito, yo quería hacer, sé que tienes poco tiempo, creo que nos quedan apenas 6 minutos, pero yo quisiera en estos 6 minutos aprovechar, Ángel, porque los jóvenes como tú son los que necesitan este país, ya lo decía Lucho, y necesitan comenzar a liderar. El editorial de hoy día yo lo inicié de esa manera, y hablábamos de las nuevas figuras en América Latina, ya no hablamos solo de Ecuador, porque la tendencia es progresista. Y si esa tendencia es progresista, de izquierda, tenemos que comenzar a impulsar a través de capacitación a jóvenes que lideren al país. Nosotros tuvimos un problema gravísimo con Moreno y se agravó la situación con Lasso. Es decir, todo esto ha hecho que muchos jóvenes inclusive se decepcionen de la política. Pero ahí está el trabajo que Ángel de Pantuña, José Ángel de Pantuña, y que muchos jóvenes en el país están comenzando a liderar. Ángel, es necesario ya comenzar a trabajar con los jóvenes para que sean no el futuro, sino el presente de la patria ecuatoriana, a través de propuestas serias, responsables, que es lo que los políticos tradicionales no hacen al país. No hacen una relación entre sociedad-estado o entre sociedad-gobierno. Todo lo contrario. Hacen que a través de medios de comunicación las sociedades odien a quienes les van a ayudar. ¿Qué se está haciendo en ese sentido, Ángel? Ya saliendo de todo ese contexto que tú estás liderando, como es la defensa del Banco del Pacífico y de las empresas públicas del Ecuador. Hay que comenzar a trabajar de manera organizada en ese sentido. Sí, en efecto, es así, totalmente de acuerdo con lo que están planteando ustedes. Nosotros estamos preocupados y en la medida de nuestras posibilidades estamos generando reuniones virtuales y en algunos lados también presencial y que el próximo año van a ver cómo vamos a tener reuniones. Personalmente, personas que ni siquiera conozco me están llamando a reuniones en distintas partes del territorio nacional. Sí, realmente no me da tiempo. Necesitamos conformar un equipo de gente joven, gente nueva, para ir a ese proceso de liderazgo social y política en base a la lucha social, sí, para que esas movilizaciones, esas luchas no tengan pacto. Sí, no puede haber, en este siglo XXI, no podría haber una lucha, una movilización popular con pactos, sí, sino que debe haber en base a una agenda política en beneficio del pueblo ecuatoriano y eso se la debe cumplir. Pero también quiero señalarles que muchos ecuatorianos me han escrito internamente, me han llamado a decir, Ángel, ¿por qué no te fuiste a la asamblea? Esto me han dicho. Sí, pues, vea, quiero decir al pueblo ecuatoriano, si yo fuera presidente de la comisión, capaz que del cuello les llevara al presidente a comparecerlos. Lamentablemente, un presidente de la comisión en el bolsillo del presidente Guillermo Lasso. Él lo ha dicho, ya. Y no demuestra imparcialidad. Me refiero al señor Fernando Villavicencio. No demuestra imparcialidad, porque en un proceso de investigación se debe ser imparcial. Él se adelanta, dice al Correa, aquí le voy a coger, aquí le voy a meter preso, recién iniciando la investigación. Así lo está haciendo el correísmo. Entonces, un odiador, uno que no tiene ningún elemento para justificarlo, sino que hace todo un show. Hoy mismo circulaba en redes sociales lo que ha dicho un analista político respecto a Alex Saab. Sí, realmente es un show, ya no hay nada que hacer. Eso es lo que acaba de decir él, que ni siquiera es correísta, que ni siquiera nada de eso. Pero lamentablemente así anda haciendo show este señor Villavicencio. Por eso que yo he tenido que escribir el día de hoy al Twitter de él. Póngase a trabajar para el país, presente proyectos de ley en beneficio del pueblo ecuatoriano. ¿Cuántos proyectos de ley está presentando el señor Villavicencio? Yo me pregunto, y vamos a seguir haciendo, vamos a hacer seguimiento.
cuántos proyectos de ley presenta en beneficio del pueblo ecuatoriano. Al contrario, ha de presentar proyectos de ley en beneficio de los grupos económicos mafiosos de este país. Eso sí lo va a hacer. A eso sí, no, ojalá no me equivoque. Entonces, en ese escenario, también, ¿cómo no hubiera sido yo el presidente de la Comisión de Garantías Constitucionales? Realmente le hubiera dado una batalla, pero una batalla real. Pero aquí, ¿qué? Pues tibios. Andaré, no andaré. Hasta no tienen agallas. No tienen agallas, lamentablemente. Así que necesitamos jóvenes mejor que yo, preparados, líderes que no claudiquen luchas, líderes que no pacten con este tipo de gobiernos, líderes que garanticen el triunfo de una lucha social y política. Eso requiere el país. Entonces hago un llamado al pueblo ecuatoriano, a los pequeños empresarios, a los pequeños y medianos productores, a que unifiquémonos. No esperemos necesariamente a otros sectores que den resolviendo, porque en vez de resolver, terminan pactando, pues o no. Eso tenemos que evitar. Así es que en ese marco esperamos hacer un buen equipo de compañeros, aunque no seremos muchos, pero sí seremos buenos. Así es que existe en el Ecuador, hay muchos dirigentes que quieren salir, que quieren ir a la lucha popular. Entonces, cualquier dificultad que aparezca, estamos dispuestos a combatir, dispuestos a rebasar. En ese escenario, quiero decir al pueblo ecuatoriano que internamente en mis redes sociales me escriben insultando barbaridades. La gente, al parecer, que es la gente del gobierno, sí, de cuentas falsas, amenazándome, pretendiendo amedrentar, como que yo voy a tener miedo. Yo jamás le voy a tener miedo a esa gente. Y finalmente, recientemente de frente me han ido amenazando. De frente. Lamentablemente, ¿qué personajes serán? Al parecer, repito, es gente de gobierno porque ha mencionado el nombre del presidente. Entonces, así es que a mí no me van a amedrentar, a mí no me van a callar. Al contrario, todo eso es lo que me pretenden hacer a mí. A mí me da mayor fortaleza, mayor fuerza necesaria y que la voy a combatir. No me voy a quedar callado por la venta del Banco del Pacífico ni demás bienes del Estado. Vamos a defender los derechos del pueblo ecuatoriano. Vamos a defender la dignidad nacional como el Ecuador se merece. Correcto, Ángel. Qué lindo tu posición. Felicitaciones. Creo que necesitamos unos 400 ángeles distribuidos en todo el país para que comiencen a hacer la transformación real de este Ecuador. Ojalá nuestros hermanos montubios del litoral, nuestros hermanos cholos, se unan a esa lucha que tú tienes. Un abrazo, Ángel de Cantuy. Hechos Ecuador es la televisión, es la radio, es la voz del pueblo.